El domingo pasado hablábamos de que victimizarnos de tiempo en tiempo nos lleva a una vida cíclica. ¿Recuerdan? Victimizarnos de tiempo en tiempo nos lleva a una vida cíclica. Y cuando nosotros nos victimizamos, y hacíamos referencia al pueblo de Israel, un pueblo de Israel que eran víctimas de los egipcios, y ahí sí que lo eran, porque fueron humillados por ellos, fueron usados por ellos, maltratados por ellos. Pero luego cuando Dios los saca a ellos de la tierra de Egipto y les lleva en su peregrinaje a la tierra prometida, a lo que la Biblia llama la tierra que fluye leche y miel, escuche pues, entre ese tiempo de esclavitud a ir al tiempo de la herencia, al tiempo de la posesión, hubo todo un tiempo de peregrinaje. Y es en ese espacio, en esa etapa, en esa temporada del peregrinaje, en que Israel terminan victimizándose frente a Moisés y Aarón como sus líderes. Eran víctimas de ellos. Víctimas, se ven a sí mismos víctimas del liderazgo que está delante de ellos. Y también al leer el texto nos damos cuenta que ellos se convierten o se ven a sí mismos como víctimas de Dios. Y entonces ese proceso, ese tiempo es circular, todo un ciclo que los llevaba al mismo punto de partida. Así que estuvieron 40 años, dice el texto, dando vueltas en el desierto. Escúchelo bien. Se victimizaron y al uno victimizarse, definitivamente hace más largo el camino. Ellos estuvieron 40 años, y ahora vamos a mirar el texto de dónde surgieron los 40 años dando vueltas. ¿Por qué? ¿Por qué ellos estuvieron 40 años en el desierto? Y de hecho, esos 40 años no responde tanto a que estaban perdidos, sino también que esos 40 años son estipulados por Dios mismo. Dios fue el que les estipuló 40 años de peregrinaje en el desierto. Israel como nación en ese momento no encontró su propósito. Y como no encontraron su propósito, tampoco llegaron a su destino. Y por eso decíamos que el que no camina en su propósito jamás llegará a su destino. Y pienso que esto es importante, que el que no camina, otra vez, el que no camina en su propósito jamás llegará a su destino. Es decir, cuando nosotros nos volvemos víctimas del gobierno, víctimas de la familia, víctimas en el trabajo, víctimas de los jefes, víctimas de los compañeros, víctimas de los profesores, cuando nos volvemos víctimas del vecindario, cuando nos volvemos víctimas de la iglesia, nos volvemos víctimas del liderazgo dentro de la iglesia, como este pueblo, victimizados por un largo tiempo. Y cuando entendemos que no caminar en nuestro propósito sencillamente no nos permitiría llegar a nuestro destino, también podemos ver entonces que toda temporada o todo tiempo o toda etapa tiene una fecha límite, pero usted y yo podríamos prolongarlo, y la idea es no hacerlo. Y creo que es una verdad para tener en cuenta. Todos los tiempos o etapas tienen una fecha límite. No los prolonguemos. Tienen un tiempo de alguna manera natural. Y podríamos de alguna manera nosotros prolongar esas etapas de la vida. Ahora, la idea en las etapas es poder ir a la siguiente etapa. Y muchas veces, y puede ser el caso de alguno de ustedes, que esté viviendo una etapa en la que está en una profunda frustración. Y alguna vez en una predicación les decía que la frustración realmente no es tan dañina o tan negativa, porque la frustración lo que hace es precede el cambio. Cuando me siento frustrado en algo, cuando estoy viendo que un asunto no funciona bien, eso de alguna manera me motiva a cambiar, pero hacia adelante. Vemos al pueblo de Israel frustrado, pero esa frustración del pueblo de Israel no los impulsaba hacia adelante. Míreme un momento,
El gran problema de Israel era que su frustración los impulsaba hacia atrás. Su frustración tiraba hacia atrás. Estaban tan frustrados, entonces miremos hacia atrás, volvamos allá. Leíamos el miércoles el proverbio. No hay sabiduría en creer que el tiempo pasado fue mejor. Así que este pueblo que está tan frustrado, de alguna manera esa frustración podría ser un impulso a que ellos entraran en una etapa de transición, pero realmente no pasó. Ellos hablan como víctimas, ellos se ven como víctimas, ellos actúan como víctimas y no avanzaron. Salen de la tierra de esclavitud, van para la tierra prometida. Sin embargo, no llegan. ¿Por qué no avanzaron? ¿Por qué no llegaron ellos a la tierra prometida? Cuando uno lee los textos, de hecho son varios capítulos, uno ve que ellos no abrazaron el cambio. De ninguna manera abrazaron el cambio. Se sintieron amenazados por el cambio. No vieron el cambio desde una perspectiva positiva. No vieron a Dios en el proceso. Dios se ha manifestado a sus vidas. De hecho, es un reclamo que Dios hace en uno de los textos. Me he manifestado a ellos de tantas maneras. He manifestado, dice el Señor, mi gloria y mis maravillas, y ellos no las ven. Cuando deberían celebrar, ellos no celebraban. Y Dios tiene que de alguna manera enumerarles lo que ha hecho. Y este pueblo que se ve como víctima, escúcheme, no celebraban la libertad. Por el contrario, anhelaban volver al lugar donde habían estado esclavos. No celebraban de ninguna manera los milagros que Dios había hecho en ellos. No celebraron que cuando tenían sed en un desierto veían que de una roca brotaba agua. Veían como Dios de una manera tan sobrenatural derrotaba a sus enemigos. Y parece que era solo el momento, pero luego olvidaban. Perdían la capacidad de estar recordando todo lo que Dios había hecho por ellos. Que recibían alimento del cielo, literalmente caía maná. Y terminan quejándose de la provisión. Veían cómo pasaban los años, el tiempo, y sus ropas no se desgastaban, su calzado no se acababa, pero eso tampoco lo pudieron celebrar. No lo celebraban. Había una nube que de día les protegía del sol y en la noche una nube de fuego que los guiaba, pero eso tampoco lo celebraban. No abrazaron el cambio, no vieron a Dios en el proceso y lo que hicieron fue cualquier cosa menos celebrar. No celebraron, sino que estuvieron ciegos en el tiempo. Y así titulé la predicación, aunque este título responde más a un trabajo colectivo del equipo ministerial, pastoral. Ciegos en su tiempo. Ciegos en su tiempo. Tan ciegos, escucha bien, que lo que se dedican a hacer es quejarse, murmurar y rebelarse. Y eso fue lo que hicieron. Se quejaron, murmuraron y se rebelaron. Y Números, en el capítulo 14, vamos a leer algunos versículos de este capítulo. Vamos a leer del 1 al 11 y luego vamos a leer del 26 al 36. Hacemos la lectura un poco rápido. Dice: aquella noche toda la comunidad israelita se puso a gritar y a llorar. ¿Se pusieron a qué? En sus murmuraciones contra Moisés y Aarón. La comunidad decía: ¿cómo quisiéramos haber muerto en Egipto? Más nos valdría morir en este desierto. ¿Para qué nos ha traído el Señor a esta tierra? ¿Para morir atravesados por la espada? Y escuche lo que dice. Para que nuestras esposas y nuestros niños se conviertan en botín de guerra. ¿No sería mejor que volviéramos a Egipto? Y unos a otros se decían:
Escojamos un cabecilla que nos lleve a Egipto. Busquemos a alguien que nos lidere el volver atrás. Escojamos un líder que nos vuelva a llevar de donde Dios nos sacó. Entonces Moisés y Aarón cayeron rostro en tierra ante toda la comunidad israelita. Allí estaban también Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, los cuales habían participado en la exploración de la tierra. Ambos se rasgaron las vestiduras en señal de duelo y le dijeron a toda la comunidad israelita: la tierra que recorrimos y exploramos es increíblemente buena. Si el Señor se agrada de nosotros, nos hará entrar en ella. Nos va a dar una tierra donde abundan la leche y la miel. Así que no se rebelen contra el Señor, ni tengan miedo de la gente que habita en esta tierra. Ya son pan comido. No tienen quien los proteja, porque el Señor está de parte nuestra. Así que no les tengan miedo. Pero como toda la comunidad hablaba de apedrearlos, la gloria del Señor se manifestó en la tienda frente a todos los israelitas. Entonces el Señor le dijo a Moisés: ¿hasta cuándo esta gente me seguirá menospreciando? ¿Hasta cuándo se negarán a creer en mí a pesar de todas las maravillas que he hecho entre ellos? ¿Hasta cuándo? Es la pregunta del Señor. Y luego pasamos al versículo 26 y nos encontramos con la misma pregunta. ¿Hasta cuándo? Le dijo el Señor a Moisés y a Aarón: ¿hasta cuándo ha de murmurar contra mí esta perversa comunidad? Ya he escuchado cómo se quejan contra mí los israelitas. Así que diles de parte mía: juro por mí mismo que haré que se les cumplan los deseos. Les juro, les dice el Señor, que lo que desean, eso es lo que les voy a dar. Y entonces les dice: así que diles de parte mía que sí, que los cadáveres de todos ellos se quedarán tirados en este desierto, que ninguno de los censados mayores de 20 años que murmuraron contra mí tomará posesión de la tierra que les prometí. Solo entrarán en ella Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. También entrarán, y aquí la ironía en el texto, también entrarán en la tierra los niños que ustedes dijeron que serían botín de guerra. Y serán ellos los que gocen de la tierra que ustedes rechazaron. Pero los cadáveres de todos ustedes quedarán tirados en este desierto. De todos ustedes durante 40, y escuchen este texto, durante 40 años los hijos de ustedes andarán errantes por el desierto. Cargarán con esta infidelidad hasta que el último de ustedes caiga muerto en el desierto. Y aquí por qué los 40 años vienen de Dios. La exploración del país duró 40 días. Así que ustedes sufrirán un año por cada día. Ustedes sufrirán un año por cada día. 40 años llevarán a cuestas su maldad y sabrán lo que es tenerme por enemigo. Yo soy el Señor y cumpliré al pie de la letra todo lo que anuncié contra esta perversa comunidad que se atrevió a desafiarme. En este desierto perecerán, morirán aquí mismo. Los hombres que Moisés había enviado a explorar el país fueron los que al volver difundieron la falsa información de que la tierra era mala. Con esto hicieron que toda la comunidad murmurara. Por eso los responsables de haber difundido este falso informe acerca de aquella tierra murieron delante del Señor víctimas, ahora sí, víctimas de una plaga. De todos los hombres que fueron a explorar el país, otra vez vuelven a resaltar, solo sobrevivieron Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone. Cuando en un tiempo, en una temporada, en una etapa de la vida, nosotros estamos ciegos y sordos, cuando no tenemos la capacidad de discernir el tiempo, cuando no logramos conectarnos con lo que el Señor está haciendo, sino que lo vemos desde nuestra propia perspectiva, entonces ellos
ciegos en el tiempo, lo que hicieron fue, dice el texto, quejarse. Se quejaron. Y es decir, estaban en un completo descontento. Eso es lo que estaban. Estaban en un pleno descontento. El asunto es que el camino del descontento tiene como destino la destrucción. Y yo pienso que esto es importante que lo tengamos en cuenta. Si lo leemos en la pantalla y que nos quede claro. El camino del descontento tiene como destino la destrucción. La Biblia habla en el Nuevo Testamento de contentamiento. Y quiero que hablemos aquí desde ese contexto, y ahora notaremos un texto en el Nuevo Testamento, pero el asunto es cuando vivimos en ese descontento tiene como destino la destrucción. ¿Por qué? Porque en el descontento viene la ingratitud. Cuando vivimos en el descontento, realmente perdemos la capacidad de decir gracias. ¿Por qué? Porque en el descontento usted se ve que es una víctima y que lo que hacen los demás sencillamente tienen que hacerlo. Y consideramos que los demás tienen obligación conmigo. Y cuando no cumplen su obligación conmigo, yo entro en descontento. Y lo que estoy haciendo es perdiéndome la vida, perdiéndome en el propósito que Dios tiene. ¿Por qué? Porque el descontento, escuche bien, nos enfoca en lo que no tenemos. Cuando entramos en ese descontento, el enfoque nuestro es lo que no tengo. Y cuando me enfoco en lo que no tengo, me hago ciego frente a lo que sí tengo o frente a lo que poseo. Y creo que aquí necesitamos examinar nuestro corazón, qué tanto contentamiento hay o qué tanto descontento tenemos. Y es que vivimos todos los días lamentándonos y quejándonos por lo que no tenemos y no agradecemos lo que ya tenemos. Este pueblo tiene vida, tiene libertad y tiene un Dios que los guía. Y sabe, escuchen bien. Y vienen unos hombres que han estado 40 días explorando la tierra que ellos han de poseer. Y el informe negativo que escuchan hace que se nuble todo lo que ellos ya han visto en Dios. Y no ven el regalo que Dios les está dando. No pueden escuchar con buenos oídos la gran tierra que se les va a dar. Por favor, préstele atención al texto. ¿Sabe qué añoran? ¿Sabe a qué hacen referencia? ¿Dónde nos van a sepultar? ¿Dónde será nuestro sepulcro? ¿Sí nota cómo el descontento nos hace necios? Demasiado necios. Dios los está llevando al cumplimiento de la promesa. ¿Y cuál es la preocupación de ellos? ¿Dónde me van a enterrar? He ahí, de alguna manera, la lectura de nuestro corazón. Nos enfocamos en lo que no tenemos y que muchas veces no necesitamos. Era un tiempo en que ellos vieran la gloria y las maravillas de Dios. No, ellos están enfocados en otras cosas. Y lo que hacen es quejarse. Se quejan contra Dios. Se quejan contra el liderazgo. Se quejan. Y la queja es contraria a la gratitud. La queja es contraria a la alabanza. Y la queja es contraria al reconocimiento. Y algo que creo que es importante tener en cuenta es que Dios escucha nuestras quejas y se irrita con ellas. Cuando la queja no la sabemos llevar de forma correcta. Es decir, eso significa que en la vida nunca tenemos un descontento seguro, pero lo sabio es que usted le lleve ese descontento al Señor en oración y hable con Él del asunto. Pero este pueblo lo que hizo fue sencillamente empezar a hablar y hacer colectiva su queja. Y creo que Pablo, cuando escribe a los filipenses, nos dice cuál es de alguna manera el secreto del contentamiento. ¿Qué deberíamos hacer? Filipenses, solo le voy a dar el texto para que luego lo revise. Filipenses capítulo 4, versículo 11 al versículo 13. Pablo nos deja ver que parte del principio de vivir en contentamiento es dejar de obsesionarnos
con las cosas que están mal. Dejar de obsesionarnos con las cosas que están mal a nuestro alrededor y comenzar a pensar en las cosas buenas que tenemos. Es ahí cuando podríamos entrar en contentamiento, cuando no reviso todo lo que está mal, sino las cosas buenas de las que estoy rodeado. El asunto es que cuando nos quejamos y vivimos en descontento de manera natural, como este pueblo, terminamos murmurando. Y dice el texto que ellos murmuraron. ¿Y qué es murmurar? Murmurar es atribuir falsamente y con malicia palabras, actos o intenciones deshonrosas. Murmurar es cuando yo atribuyo porque malicio, porque me parece, porque tengo la impresión y atribuyo a otra persona algo que en la persona realmente no hay, pero que a mí me parece que así es. Y puedo verle a la persona actos o intenciones incorrectas y eso me lleva a murmurar. Pero la murmuración también se entiende, escucha esto, murmurar es desacreditar. Murmurar es desacreditar. Es de alguna manera disminuir la estimación pública de que se goza. Es cuando busco desacreditar a una persona delante de otras personas. Esto se llama murmurar. Es cuando de repente no quiero que determinada persona goce de una buena estimación de otros, así que de alguna manera tengo que desacreditarle, es decir, tengo que hablar mal. Eso es murmurar y eso era lo que ellos estaban haciendo. Pero recuerde que a la luz de la Escritura, la murmuración alimenta las iras y los rencores. La murmuración es lo que hace, alimenta iras, alimenta rencores, alimenta odios. Por eso, para evitar la murmuración, Dios dijo, no se le hará una acusación a ninguna persona si no hay por lo menos 2 testigos. Si no hay por lo menos 2 testigos, para que no sea una murmuración. Pero a la luz de la palabra, la murmuración irrita a Dios. ¿Podría repetirlo conmigo? La murmuración irrita a Dios. Y este pueblo quiere desacreditar a Dios, quieren desacreditar a Moisés, quieren desacreditar a Aarón. Y el texto que leemos nos muestra todo el tiempo un pueblo que habla y habla y habla y habla. Porque algo no les parece bien, porque cree que eso no debería funcionar así. Pero es que ninguno de nosotros es inmune a la murmuración. Aún somos tan capaces de murmurar de las personas que amamos. El texto anterior, el capítulo anterior, nos muestra a Aarón y a María o Miriam, hermanos de Moisés, que murmuran de él, son de la familia. Según el contexto hay algunos motivos. Uno, el hecho de que Moisés ha elegido 70 ancianos para que ayuden a gobernar el pueblo. Y parece que a Aarón y a María eso no les gusta. ¿Por qué no nos tienen en cuenta? ¿Por qué no nos llamaron a nosotros para poder ver? Y más que era un consejo que el suegro le había dado a Moisés, y ellos como hermanos que llevan tanto tiempo no son tenidos en cuenta. Así que eso de alguna manera genera una molestia en ellos. No nos tuvieron en cuenta. Como no nos tuvieron en cuenta, podemos murmurar. Pero también ellos no se la llevaban bien con la esposa de Moisés, la Cusita. No la cosita, sino la Cusita, descendiente de Can, era una mujer de raza negra. Y no fue bien vista, es decir, esa no era, de alguna manera yo digo, esa no es la esposa que Moisés debería tener. ¿De dónde se la sacó? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a elegir una mujer que viene de una descendencia que está bajo maldición? Y se dedican a murmurar. Si Moisés tomara estas decisiones y nos consultara a nosotros, si Moisés no hubiera escogido a esa mujer Cusita por esposa, y en esa murmuración sencillamente Dios se pronuncia y dice, la murmuración de Aarón y María también me irrita. Y pienso que para nosotros como líderes debería, y para mí una lección, Dios a los líderes también nos escucha murmurar y también le irrita la murmuración del liderazgo.
No es que como líder entonces yo puedo murmurar y Dios la pasa por alto. Porque tengo una posición, porque tengo un liderazgo. Miriam era la directora de la alabanza, Miriam era la directora del ministerio de danza en el pueblo de Israel. Así que ella, no sé, se consideró, Aarón es el sacerdote. Y dice que de repente la ira de Dios se enciende contra ellos y Miriam queda totalmente bañada en lepra. Y puede ser que hoy nosotros no seamos bañados en lepra, pero lentamente nos estamos destruyendo. Lentamente nos estamos acabando. Y muchas veces murmuramos, desacreditamos al otro para sentirnos un poco mejor con nosotros mismos. Y lo que estamos haciendo es haciéndonos daño a nosotros mismos. Preguntamos, ¿por qué no avanzo? ¿Por qué me quedo en el tiempo? ¿Por qué no despego? Pues ¿por qué? ¿Por qué no miramos si es que la vida nuestra está llena de quejas y murmuraciones? Amados, son pecados que como un cáncer comen silenciosamente y destruyen silenciosamente, pero no permiten que se avance. El pueblo mismo en esa murmuración, el pueblo quiere que se le escuche y que se haga lo que quiere. Por eso esa frase de que la voz del pueblo es la voz de Dios no es aplicada en la Escritura. La voz del pueblo no es la voz de Dios. De ninguna manera, eso en la Biblia no se encuentra. La voz del pueblo no es la voz de Dios. Por eso aprendemos que la iglesia no es un gobierno democrático. La iglesia no es un gobierno democrático, la iglesia es un gobierno teocrático. Es Dios el que da instrucciones. Y cuando nos encontramos peleando con la teocracia, cuando nos encontramos peleando con el gobierno de Dios, vamos a encontrar con Dios. ¿Quién colocó a Moisés y a Aarón frente al pueblo de Israel? ¿De quién fue la idea? Dios fue el que lo hizo. Dios fue el que dijo, va a ser Moisés y va a ser Aarón. Pregunto, ¿Moisés humanamente hablando tenía todo el perfil para ser el líder? ¿Calificaba? De ninguna manera. Pero Dios dice, pero yo lo escogí, yo lo puse. ¿Cuál es el problema? Aarón tenía todo el perfil para ser el sacerdote. Tampoco. No lo era. Pero los puso el Señor. Y nosotros, ¿sabe por qué muchas veces no avanzamos en nuestras temporadas? Porque nos encontramos peleando con Dios, con las decisiones con Dios, con lo establecido por Dios, porque no nos parece bien la voluntad de Dios, porque no consideramos correcto las decisiones que Dios toma. Y nos encontramos así, tratando de voltearle el brazo al Señor. El gobierno nuestro, el gobierno de la iglesia es teocrático. ¿Qué dice el Señor? Y se hace lo que el Señor dice que se tiene que hacer. Y para eso está su palabra escrita. Por eso Aarón, cuando ve a su hermana de esa manera, entonces lo que tiene es que reconocer y decir, alocadamente hemos hablado, alocadamente hemos hecho. Es decir, nos dejamos llevar por las emociones. Se nos salió esta naturaleza pecaminosa. Y ese fue el resultado. Pero también vemos en la Escritura el resultado que el pueblo vive sencillamente por quejarse, por murmurarse. Dios dice, no soportaré más que este pueblo murmure de mí. Sus palabras me irritan. Sus palabras me irritan. Y dice que también este pueblo se rebeló. Por eso no podían llegar a la otra temporada llamada tierra prometida, tierra de bendición. Dice, por cada día que estos hombres exploraron, por cada día un año. Usted se imagina que Dios hiciera eso con nosotros y nos diría, por cada murmuración, un año de reprensión. No habría cuándo levantarnos. No habría cuándo levantarnos. Gracias a Dios que para nosotros hay gracia y perdón. Sin embargo, hay consecuencias de nuestro pecado. Amados, las palabras se las lleva el viento. Mentira.
Las palabras no se las lleva el viento. Por eso tenemos que ser tan cuidadosos de lo que hablamos. No, las palabras no se las lleva el viento. La Biblia dice, de toda palabra necia que salga de las bocas de ustedes, de nuestras bocas, tendremos que dar cuenta al Señor. Por eso, en boca cerrada no hay consecuencias, ¿no? ¿Cuáles moscas? No hay consecuencias. Preferible que entre una mosca, preferible que entre una cantidad de moscas, a tener que vivir la reprensión de Dios por necios. Próxima vez que usted quiera quejarse de Dios, quejarse de algo, quejarse de alguien, corra al Señor y dígale, estoy que murmuro, Señor, pero vengo a ti, voy a hablar contigo de este asunto. Creo que es tan importante, pero note cómo una simple queja lleva a una murmuración. ¿No es verdad que quejarnos es normal entre nosotros? ¿Y murmurar? ¿Quién de ustedes nunca ha murmurado en la vida? A ver, levante la mano. ¡Qué maravilla! Todo lo hemos hecho. Si usted es de derecha, murmura de los de izquierda. Si usted es de izquierda, murmura de los de derecha. ¿Sí o no? Si es del centro, murmura de los extremos. En fin, murmuramos, hablamos, y la murmuración lleva a la rebelión. Y este pueblo se rebeló. Por eso, cuando hablan estos hombres que fueron a explorar la tierra, Josué y Caleb, dice, hey, no se rebelen contra el Señor, no se rebelen contra el Señor. La advertencia de hombres que están siendo guiados por Dios y están caminando en fe, pero no, ellos se rebelaron. Y por una razón se rebelaron, porque no escucharon el consejo del Señor. Por eso es que usted y yo nos rebelamos, por no escuchar el consejo del Señor, sino que de una manera voluntaria y diría y terca de nuestra parte, queremos ignorar lo que Dios habla. Escúcheme, y queremos ignorar lo que Dios establece. Y queremos para nosotros, para nuestras vidas, para nuestra fe, para la iglesia, de alguna manera nosotros levantar nuestros propios criterios para vivir en ellos. Y este pueblo también voluntaria y tercamente querían levantar sus propios líderes y querían ignorar lo que Dios había puesto. Por eso en el capítulo que leímos dice, ellos dijeron, escojamos un cabecilla que nos lleve de regreso a Egipto. Y luego en el capítulo 16, en el versículo 3, dice, se reunieron para oponerse ¿a quién? Se reunieron para oponerse a Moisés y a Aarón. Y les dijeron, el pueblo a los líderes, ustedes han ido ya demasiado lejos. Si toda la comunidad es santa, lo mismo que sus miembros, la pregunta que hacen es, ¿por qué se creen ustedes los dueños de la comunidad del Señor? Porque ustedes están creyendo dueños de la iglesia, podría decir. Ustedes están creyendo dueños y están haciendo lo que creen. Ustedes ya fueron demasiado lejos. Ellos dicen, de ninguna manera. Levantemos un liderazgo justo, levantemos un liderazgo limpio, levantemos un liderazgo que nos vuelva al camino. Pero esa rebelión comenzó cuando ellos se negaron a escuchar la voz de Dios. Allí comienza la rebelión, cuando usted no escucha al Señor. Cuando Dios le habla, pero usted escucha más sus sentimientos. Cuando Dios habla por su palabra, viene un gran amigo y le da una palabra, pero no, usted se deja guiar por lo que está sintiendo y por lo que usted quisiera ver, y que como Dios no lo hace, usted lo hará con sus propias manos. La rebelión comienza cuando me niego a escuchar la voz de Dios. Y es este pueblo, Coré, los hijos de Coré, Datán y Abirán, líderes, escúcheme, estos eran líderes en el pueblo,
reconocidos por el pueblo. El pueblo mismo había afirmado el liderazgo de ellos. Y dice que Moisés los escucha y le dice: mira, vamos a hacer una cosa, que Dios demuestre quién realmente debe ser quien continúa. Que lo haga el Señor, no vamos a pelear. Y dice el texto que Moisés escuchó y se inclinó y oró. Y creo que esa debe ser nuestra tarea. Cuando nuestro corazón vemos se inclina a la rebeldía, inclinémonos, postrémonos ante el Señor y diga: Señor, guárdame de rebelarme contra ti con tu palabra. Guarda nuestro corazón de llenarnos de rebeldía, porque la rebeldía nos hace ciegos. La queja nos hace ciegos. La murmuración nos hace ciegos. La rebeldía nos hace ciegos y sordos. Así que este pueblo mismo, y si quiere le hace luego todo Números capítulo 16, como 250 líderes del pueblo mueren delante de todo el pueblo cuando dice que Dios le dice a Moisés: apártense de ellos. Eso sería otro texto para analizar después. Sepárense de ellos, de esos que tanto se quejan, de esos que tanto murmuran, de esos que están en rebeldía. Le dice el Señor: sepárense, quítense, corran, déjenlos allá quietos. Y dice que delante de todo el pueblo la tierra se abrió y se los tragó vivos. Y que el pueblo corría despavorido y gritaban: no sea que la tierra se abra y nos coma a nosotros también. Y dice: y bajaron vivos al sepulcro. Y lo particular es que no es que quedó la grieta para luego alguien ir y mirar y decir: qué pesar. No, el texto dice: y la tierra se volvió a cerrar. Y la tierra se volvió a cerrar. Y creo que eso nos debería llevar a nosotros a entender el tiempo en el que estamos y cuidarnos de nosotros mismos. Cuidarnos. Uno lee esto y uno le aterra la queja, la murmuración, la rebeldía. Porque cuando se lee el capítulo 16 del libro de Números, dice que se los tragó a ellos con sus familias, con sus pertenencias. Por una razón, dice: porque ellos menospreciaron al Señor. Porque menospreciaron el consejo del Señor. Porque menospreciaron la voz del Señor. La voz del Señor. Así fueron ellos eliminados de la comunidad. No vamos hoy a decir: hermanos, cuidado, no sea que se le abra el patio de su casa y se lo trague vivo. No es eso. No se trata de ponerle terror a la palabra, jamás, ni ser amarillistas. Sencillamente usemos la palabra destrucción. Tantas formas de nosotros terminar destruidos: finanzas destruidas, familias destruidas, hogares destruidos, relaciones destruidas, propósitos destruidos, destinos destruidos, promesas que no se cumplieron por nuestra propia necedad. Yo voy a hacer así y esta es mi vida y así lo voy a hacer. Y ok, sigue, no me escuches. No me escuches, sigue por donde tú quieres ir, no me escuches. ¿Sabe que Dios es irónico a ratos? Dios también usa de ironía. Por eso les dice: y esos niños que ustedes dicen que serán de botín, pues ese botín me lo llevo yo y lo coloco y que ellos gocen. Lo que para ustedes sería un botín al enemigo, pues los voy a poner a gozar de la tierra prometida. Creo que en ese capítulo que leemos de Números 14, nos damos cuenta que nos perdemos en nuestros tiempos y temporadas por ver de manera equivocada y hablar alocadamente. Nos perdemos. Ellos se quedaron en sus sentimientos, se quedaron en sus miedos, ellos se quedaron en su descontento,
ellos se quedaron en su frustración sin cambio. Ahí se quedaron, se estancaron y se les fue la vida. Escuche esto. Y no entrarán a la tierra prometida hasta que no muera el último de ellos. 40 años dando vueltas en el desierto, no para encontrar la puerta a la tierra prometida, sino a dar tiempo que los que se quejan, murmuran y se rebelan, se mueran. Nah. ¿No les parece muy triste eso? Y cuando ya dice, y cuando se murió el último, entonces ahí sí, y aparece Josué. Pero quiero que hablemos y terminemos aquí, porque toda esta rebelión, toda esta murmuración se da precisamente cuando vienen los exploradores. 12 exploradores, 10 que llegan, y dice el capítulo 13, empezaron a esparcir falsos rumores. A esparcir como un poquito aquí, otro poquito por allá, y que esto se vaya diseminando. Se afirmaron en una falsa imagen. Otra vez, se victimizaron. Nosotros parecíamos langostas. Y no solamente parecíamos langostas, no, así ellos nos veían a nosotros como langostas. Gente que fue puesta para liderar, gente que fue puesta para explorar, gente que fue posicionada para luego venir y traer el mejor reporte de fe basado en una promesa. No, empiezan a esparcir falsos rumores, se afirman en una falsa imagen. Dice el texto, difundieron una falsa información. Es ciegos en su tiempo. Los escogen para explorar. Ciegos, no vieron. Y no es porque ese era el verdadero panorama. El verdadero panorama es de hombres que van por la vida sobre el fundamento de la palabra, no de lo que sienten, no de lo que les sucede, no de lo crítico que ven a su alrededor, sino más bien de dos hombres que, como el texto termina diciendo, son dos sobrevivientes. Así lo dice la NBB. Dos sobrevivientes que vivieron en esa temporada de manera tan opuesta a la mayoría. Dos sobrevivientes que se prepararon para la siguiente temporada. El capítulo 14 los menciona varias veces y casi que termina, y seguro que es de forma intencional, que termine el capítulo diciendo: sobrevivieron Josué y Caleb. Sobrevivieron, pasaron al otro lado, vivirían la siguiente temporada, disfrutarían de la próxima etapa. ¿Por qué? Porque decidieron no quejarse, decidieron no murmurar, decidieron no rebelarse, decidieron escuchar al Señor en el tiempo que estaban viviendo. Los ingredientes que pervierten un buen propósito, oscurecen nuestro destino y alargan una temporada son la queja, la murmuración y la rebeldía. Tan simple como eso, para echarnos a perder. Podríamos hablar de ingredientes para echarnos a perder: la queja, la murmuración y la rebeldía. Y Dios dice: me irritan y se echan a perder. Ciegos en el tiempo por tres elementos que parecen tan humanos, tan normales, tan naturales, tan peligrosos, tan desastrosos. Pero gracias a Dios que en Cristo podemos venir y decir: Señor, que tu gracia y tu misericordia me cobijen. Perdóname por andarme quejando de todo y de todos. Perdóname por andar murmurando de todo y de todos. Perdóname por andarme rebelando contra todo y contra todos. Y al encontrar esa gracia en Cristo, venir a Cristo y decirle: abre mis ojos, porque yo quiero ver muy bien el tiempo en el que estoy viviendo.